Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga, Nelly Acosta, de su canal de YouTube, Salud a la Carta. Y hoy he venido porque hay algo que son de esas cosas que uno puede decir que realmente son importantes conocer. De ahí que nuestra reflexión se titule, Donde empezó la ruina, debe empezar la redención. Es muy importante que entendamos esto si de verdad nosotros queremos estar en las mejores condiciones para tener vidas prósperas en esta tierra y para, si Dios nos lo permite, muy pronto estar preparados para irnos a vivir con Él por siempre a la tierra nueva. Pero vamos a empezar nuestro estudio recurriendo, como siempre hacemos, a la Biblia, a nuestro manual de instrucciones, a la palabra de Dios. Y vamos a irnos al primer de los libros, al Génesis, al libro de los comienzos, capítulo 3, versículo 6. Allí se nos cuenta como sigue. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todos conocemos esta historia bíblica, todos conocemos que el haber comido del fruto prohibido fue lo que metió en grandes problemas no solo a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, sino que junto con ellos a la humanidad completa. El problema no era el fruto, el problema fue la desobediencia. El Señor le había dicho, aquí en este hermoso huerto del Edén, tú tienes acceso a todo lo que desees. Pero fíjate que voy a poner en el centro del huerto un árbol. Ese árbol no debes comer, porque así lo he decidido. El Señor sabrá, algún día podremos entender las verdaderas razones por las cuales Él ejerció esta prohibición. Pero el caso es que le había prohibido que ellos comieran, pero aún así ella, pasando por encima de los deseos de su creador, hizo pues lo que solemos hacer nosotros todos en nuestra vida diaria, pues desobedecer a Dios. Y no solo trajo consecuencias malas sobre la vida de Eva, esa decisión de un momento, sino que también metió a su marido en serios problemas. Y fíjense si es así, que además de lo que nos comenta la Biblia, en el libro inspirado Historia de la Redención, escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White, la sierva de Dios declara que tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. ¡Qué tremendo! Ella amaba a su esposo, pero la desobediencia nos puede llevar no solo a sufrir nosotros las consecuencias, sino que como somos seres sociales y todos estamos en relación con otras personas, pues nuestras propias decisiones, nuestros propios procederes, pues pueden traer influencias para el bien o para el mal en la vida de aquellos que nos rodean. Y la decisión de Eva pues trajo consigo no solo su propia caída, sino también la de la persona que amaba, que en este caso era su esposo. Es necesario ha sido necesario que recreemos un poco la historia bíblica para que podamos entender por qué estamos afirmando en esta presentación, en el título de esta presentación, que donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Todos nosotros como hijos e hijas de Dios necesitamos ser redimidos por Dios. Necesitamos ese perdón que viene de Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios para poder vivir vidas poderosas en esta tierra y para poder estar preparados para un día poder vivir para siempre con nuestro Salvador en la tierra nueva. Y tenemos que saber que donde comenzó la ruina debe empezar ese proceso de redención a nivel personal. ¿Dónde comenzó la ruina? Pues en una mala elección que hizo la primera pareja cuando empezaron o desearon comer de aquello que se les había prohibido. Pues resulta que si nosotros queremos que esa redención sea una realidad en nuestras vidas, pues debemos empezar a corregir el problema desde la base, desde el cimiento. ¿Y dónde está ese cimiento? ¿Dónde está esa base? ¿Dónde está esa génesis que ha ocasionado la ruptura del hombre con su creador? Pues
en primer lugar en las elecciones alimenticias, tal y como pasó con la primera pareja. En el libro inspirado La Temperancia, escrito por la mensajera del Señor Elena G. de White, en la página 245 nos dice algo sumamente importante y que viene como anillo al dedo, como suele decir ese antiguo refrán, para el tema que nos ocupa. Nos dice la sierva del Señor: las tres principales tentaciones con las cuales es acosado el hombre fueron soportadas por el Hijo de Dios. Rehusó rendirse al enemigo en cuanto al apetito, la ambición y el amor al mundo, porque estas fueron las tres tentaciones que él sufrió en el desierto. Pero Satanás tiene más éxito cuando asalta el corazón humano. Escuchen lo que dice: induciendo a los hombres a rendirse a sus tentaciones, puede dominarlos. Y no hay otra clase de tentaciones en las que tenga mayor éxito que mediante las que se refieren al apetito. Si puede controlar el apetito, puede controlar a todo el hombre. Si puede controlar el apetito, puede controlar a todo el hombre. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. ¿Dónde comenzó la ruina, insisto, de la primera pareja y por extensión la ruina de toda la humanidad? Pues con el tema del apetito. Pues ahí precisamente es donde debe comenzar nuestra redención, porque Satanás sabe perfectamente que si él logra controlar el apetito de una persona, va a ser capaz también de controlar todo su ser, a todo ese hombre o a toda esa mujer. Qué importante es saber esto. Donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. ¿Y saben qué? Lo triste es que, siendo este un tema básico que tiene que ver directamente con la salvación de las personas, sea un error demasiado frecuente desatender las enseñanzas bíblicas que tienen que ver con respecto a la alimentación. Fíjense lo que nos dice en el libro Obreros Evangélicos, que escribió la sierva del Señor también, Elena G. de White, con respecto a este punto. Hay algunos que piensan que la cuestión del régimen alimenticio no tiene suficiente importancia para ser incluida en su obra de evangelización. Porque mucha gente, cuando no hemos escuchado decir, o sea, ¿quién de nosotros no ha escuchado decir a laicos y a líderes de la iglesia que el reino de los cielos no es comida ni bebida? Como si este tema no fuese importante tratarlo, como si la palabra de Dios no nos dé suficientes pistas que nos llevan a entender claramente que la caída del hombre se debió en primer lugar al deseo de satisfacer apetitos que estaban que no estaban permitidos por nuestro Creador. Por eso estamos hablando ahora de un error demasiado frecuente, porque esto no se suele tener en cuenta, pese a que donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Vamos a retomar la cita. Hay algunos que piensan que la cuestión del régimen alimenticio no tiene suficiente importancia para ser incluida en su obra de evangelización, pero los tales cometen un gran error. La palabra de Dios declara: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tema de la temperancia en todos sus aspectos tiene un lugar importante en la obra de la salvación. Ay, Dios abra nuestros ojos, porque estamos ciegos ante estas cosas. Pensamos que podemos comer de manera antifisiológica todo lo que nos plazca, todo lo que nuestros apetitos desean, y aún así poder tener un cerebro que sea irrigado con sangre limpia, con sangre ligeramente alcalina, con sangre pura, llena de nutrientes, para poder pensar bien. Pero no es así, mis queridos amigos y amigas. Nosotros somos un ser tripartito, de espíritu, alma y cuerpo. Así lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Todos mis hábitos físicos tienen una repercusión directa a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual. Y esa repercusión va a ser positiva o negativa dependiendo de las elecciones que yo haya hecho. Yo no puedo pensar bajo ningún concepto, porque no es ni científico ni bíblico, que yo puedo comer lo que se me antoje y aún así voy a poder estar en condiciones de tener
una salud correcta y una buena relación con mi Creador. No funciona así y laicos y líderes cristianos deberían despertar a esta realidad y entender que donde comenzó la ruina debe empezar la redención. No podemos empezar a construir la casa por el tejado. Debemos poner los cimientos y los cimientos son tener los nutrientes correctos en mi cuerpo que me van a permitir que mi mente funcione bien, que mi espiritualidad esté en un nivel correcto. Por supuesto que el hecho de que la mente y la espiritualidad estén en un nivel correcto no solo depende de la alimentación, hay otros factores que influyen directamente sobre esto, pero la alimentación es básica para que espíritu, alma y cuerpo puedan funcionar correctamente. Mis queridos amigos y amigas, también en el libro inspirado Consejos sobre el régimen alimenticio, la mensajera del Señor declaró lo siguiente. Regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no se discernirían las cosas sagradas y eternas. Y hago una pausa, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor, solamente tenemos que mirar el proceder de cristianos y no cristianos. El Señor sabía perfectamente que la complacencia del apetito iba a debilitar tanto nuestras estructuras que íbamos a tener o a terminar perdiendo nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios o hijas de Dios, que es eso lo que nosotros somos. Primero, el habernos apartado del plan original de Dios para la alimentación del hombre, el complacer todos nuestros apetitos a costa de lo que el Señor ha establecido, ha traído consigo una debilidad física grandísima que hace que a día de hoy la iglesia y la comunidad esté enferma. Y en segundo lugar, esa acidificación que empieza adueñarse de todo un sistema que ha sido intoxicado con elementos ensuciantes y antifisiológicos, pues directamente repercute sobre nuestra manera de pensar, sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, que no solo es el máximo órgano rector de las funciones de nuestro cuerpo, sino que también es el encargado o el órgano a través del cual el Señor se comunica con nosotros por intermediación del Espíritu Santo. Nos sigue diciendo la cita. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esa sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana que, a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre, ¿qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Amigos y amigas, esto tiene un respaldo bíblico tremendo. Cristo tuvo que ayunar 40 días en favor de la raza humana para mostrarnos que todos nuestros instintos inferiores deben estar subordinados a todas nuestras funciones superiores. Vino a mostrarnos que el apetito no puede dominarnos de la misma manera que lo hizo con Adán y Eva, porque eso trae la ruina de los seres humanos. El Señor no quiere que su pueblo esté enfermo, ni que la comunidad esté enferma. El Señor no quiere que su pueblo tenga tan escaso nivel espiritual como hoy en día está teniendo, debido fundamentalmente a la complacencia de los apetitos que no son permitidos. Dios nos está llamando a una reconciliación con Él. Dios nos está diciendo que de esta manera ni vamos a poder ser un fiel reflejo de lo que Él quiere que seamos en esta tierra para poder cumplir nuestra misión, que es la predicación del Evangelio eterno, ni vamos a poder estar preparados para vivir para siempre con Él en la tierra nueva.
Dios nos está advirtiendo de que donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. ¿Dónde comenzó la ruina de la primera pareja? Pues por el apetito prohibido que quisieron complacer a toda costa. ¿Dónde ha empezado la ruina de la humanidad? Pues en la complacencia del apetito, que también está ocasionando nuestra ruina en el nivel más amplio de lo que esa palabra implica. Miren qué cita más clara se nos comparte en ese hermoso libro que se titula El deseado de todas las gentes, que también fue escrito por la sierva del Señor Elena G. de White y que es la biografía de la vida de nuestro Redentor, de Cristo Jesús, más hermosa que jamás se haya escrito, que por cierto es un libro que le invito a leer, El deseado de todas las gentes. Fíjense la declaración tan clara que se nos hace. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Y es precisamente esta cita la que le da título a nuestra presentación de hoy, que insisto, se titula Donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. ¿Dónde? Con el apetito. Miren, mis queridos amigos y amigas, hasta que no entendamos esto y hasta que no lo practiquemos en nuestras vidas, pues como seres individuales que somos, jamás va a llegar a nuestras iglesias el reavivamiento y la reforma que se está esperando. Por eso se nos ha dado un mensaje de reforma de salud, que es un mensaje lamentablemente profundamente impopular, porque trae consigo la necesidad de romper con hábitos que, aunque sabemos que son destructivos, nos gusta mucho acariciar. Pero resulta que donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Debemos empezar de inmediato, porque vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos. Sabemos que Cristo está a las puertas, pero no estamos preparados para esa venida. Por eso Él está aguantando los vientos y en su inmensa misericordia todavía no ha venido a buscar a su iglesia. Debemos entender que la obra de reforma a la que se nos ha llamado empieza por cambiar o modificar todos esos hábitos físicos que son destructivos para la salud y que tienen una incidencia o una influencia directa sobre la sanidad a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual. Donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. Y si usted es líder de iglesia, su responsabilidad es doble. Es doble en el sentido que ha de practicar o empezar a practicar con urgencia este mensaje de la reforma pro salud que se nos ha dejado, porque donde comenzó la ruina debe empezar la redención y además debe predicar a otros. Por su ejemplo, llevarle a otros esta luz. Fíjense que la salud en el sentido más amplio de la palabra, esto siempre me gusta aclararlo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, no solo depende de nuestras elecciones alimenticias, de lo que nos ponemos en la boca. La salud es multifactorial. Hay otros factores que, por supuesto, inciden directamente en el hecho de que una persona disfrute o no disfrute de salud. Pero el tema de la comida es fundamental. Eso fue lo que hizo, insisto, que Eva pecara a ella primero, pero que después llevara a pecar a su marido, porque ya leímos que tan pronto como ella pecó, pues se convirtió en un poderoso instrumento de tentación para llevar a caer a su propio esposo. Si ahí comenzó la ruina, es ahí precisamente donde debe empezar la redención. Debemos alzar nuestra voz como trompeta y anunciarle a nuestros hermanos estas verdades que nos vienen del cielo, porque ¿saben qué? Dios es tan misericordioso que todavía no ha venido a buscar a su iglesia. Él sabe que su iglesia no está preparada para irse con Él y Él no quiere irse solo. Él nos dice, esta es mi verdad, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso nos asegura la palabra de Dios. Pero en esa misma Biblia, más adelante, se nos dice bien claro, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Dios.
Por lo tanto, no solo se trata de creer en Cristo, sino se trata de vivir vidas santificadas. Y esa santificación no es más que una negación de mi yo, una negación de lo que yo creo, de lo que yo pienso y de lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo quiero, en realidad me está llevando a quedarme clavado en esta tierra y me deja sin opciones para poder ascender a la tierra nueva. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y nunca Él nos quita algo que sea para nuestro beneficio ni nos añade algo que sea para nuestro perjuicio. Y lo más lindo de toda esta historia es saber que a fin de cuentas el Señor siempre tiene un plan mejor y Él está esperando que nosotros decidamos vaciarnos de tradiciones para podernos llenar con sus bendiciones. Donde comenzó la ruina, debe empezar la redención. Y la ruina comenzó con la mala alimentación, con las elecciones alimenticias incorrectas, con desear aquello que Dios había prohibido. Por lo tanto, la redención debe empezar en el mismo sitio. Les quiero leer otra cita que fue escrita también en el libro Consejos sobre régimen alimenticio y que ya le he mencionado, cuya autora fue Elena G. de White, la mensajera del Señor. Y digo cuya autora porque ella fue la que de su puño y letra lo escribió, pero en realidad el autor de todos estos libros inspirados, así como el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todas estas citas las comparto no porque sean libros de Elena G. de White, sino porque es el Espíritu Santo hablando a través del Elena G. de White. Nos dice bien claro en esta cita: Adán cayó por la satisfacción del apetito. Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme dominio propio. Saben, lograr esto no es fácil. Esto no es fácil. ¿Y saben por qué no es fácil? Porque nos dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, también en el mismo libro, un poquito más atrás, en la página 86, que uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de la facultad de dominio propio por parte del hombre. Por eso fue que Eva cedió a sus impulsos, por eso fue que Adán cedió también de la misma manera. Y nos dice esta cita además: solo en la medida en la que se recupere esta facultad puede haber verdadero progreso. Solo en la medida en la que yo me reconcilie con Dios, en la que yo sea capaz de reconocer mi debilidad ante mis apetitos, va a poder haber en mí verdadero progreso. Y todos necesitamos progresar. Les decía hace un momento que no es fácil cambiar los hábitos alimenticios que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, porque las tradiciones y las costumbres pesan más. Ellas han sido las que lamentablemente han ido formando a lo largo de nuestra vida nuestro paladar. Pero hay un versículo muy lindo en la Biblia que es una promesa de la que usted y yo tenemos el privilegio de agarrarnos y que asegura Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si de verdad yo quiero reconciliarme con Dios, si de verdad yo quiero que la redención sea una realidad en mi vida, yo tengo que entender que donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Y yo tengo que entender que soy demasiado débil para poder llevar a cabo estos cambios de hábitos por mí mismo. Por lo tanto, he de caer de rodillas ante Dios y con corazón sincero, en primer lugar, arrepentirme ante Él. Y en segundo lugar, pedirle que tome el control de todos mis sentidos, incluyendo el gusto, que limpie mis papilas gustativas, que me ayude a aborrecer todo aquello que no me ayuda a crecer, que me impide avanzar en el sentido en el que Él quiere. Cuando nosotros oramos así, Dios se manifiesta y empieza a limpiar esas papilas gustativas que están tan distorsionadas. Y entonces usted va a empezar, porque Dios le va a ayudar a tener otro tipo de pensamientos, porque va a poner sus pensamientos en su cabeza. Entonces usted va a empezar a cambiar sus prioridades y va a empezar a aborrecer aquello que antes amaba y a gustar o a disfrutar de aquello que antes usted
aborrecía, porque Dios hace eso. Dios es un Dios de amor, y si Él nos manda una reforma, si Él nos está diciendo que donde comenzó la ruina debe empezar la redención, es porque también nos está dando, está poniendo a nuestro alcance las herramientas que van a hacer posible que ese cambio sea posible en nuestras vidas, que sea efectivo, que sea duradero, que sea permanente, que sea irrevocable. Donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Dios permita que el Espíritu Santo le convenza a usted de la misma manera que me convenció a mí de esta importante verdad, porque el tiempo es corto y son muchas las cosas que tenemos que cambiar. No solo se trata de creer en Cristo, debemos ser en la medida de lo posible semejantes a Cristo en cuanto al carácter. Sabemos perfectamente que la salvación no es por obra. Yo soy salvo porque he creído en ese plan de salvación que el Señor ha puesto a mis manos, en mis manos. Pero mis obras son las que muestran de verdad en quien yo he puesto mi fe. Y mis obras y mis frutos en cuanto a mis hábitos alimenticios y a mis elecciones alimentarias hablan claramente de dónde yo he puesto mi fe. ¿Saben? Como cristianos sabemos perfectamente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esa es una cita que repetimos hasta la saciedad. Pero muchas veces yo he llegado a pensar que en realidad no somos conscientes de lo que esas palabras implican. Porque si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, yo he de cuidar, yo he de guardar como un fiel mayordomo este estuche que Él me ha dado y que es el cuerpo en el cual Él quiere morar. Para yo poder cuidar mi cuerpo, para que Él pueda morar en mí, lo primero que yo he de hacer es tener elecciones alimenticias correctas. Yo tengo que ser congruente, tengo que ser consecuente. Si yo soy consciente que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, yo no puedo llevar a cabo en mi día a día acciones en mi vida diaria que estén destruyendo este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y a la par pensar que voy a poder estar listo para vivir una vida eterna con Él. No funciona así. Recordemos, mis queridos amigos y amigas, donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Agárrese de Filipenses 4:13 y usted verá que ese versículo y este mensaje en su vida van a ser de gran bendición. Hasta aquí, mis queridos amigos y amigas, la reflexión de hoy que, insisto, se ha titulado Donde comenzó la ruina debe empezar la redención. Yo espero y deseo que el Espíritu Santo le convenza de pecados, de justicia y de juicio de la misma manera en la que lo ha hecho conmigo. Que no solo le enseñe, sino que le muestre y le recuerde todas las cosas que usted deba saber y que tanto a usted como a mí nos bendiga con raudales de bendición, porque todos necesitamos estar llenos de esa fuerza que viene del cielo para poder empezar a andar en la dirección correcta. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, porque hay muchísimas cosas que tenemos que desaprender para empezar a aprender. Y hasta que ese momento llegue, espero y deseo que sobre usted y sobre mí caigan las más ricas bendiciones del cielo. Hasta luego.